Buenos días compañeros y compañeras, licenciados. Nosotros somos el grupo número 2 y por si nos toca hablar sobre el tema la evolución de los sistemas operativos. En este video vamos a abarcar varios temas como ser la evolución de los sistemas operativos. También vamos a ver los tipos de sistemas operativos, ya sean tanto de móviles como de PC, y vamos a definir cada una de las generaciones, como ser la generación 0, la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta generación. Evolución de los sistemas operativos. Los sistemas operativos han evolucionado junto con las computadoras, pasando por diversas generaciones. Son el software que gestiona el hardware y actúa como el puente entre lo que vienen siendo los usuarios y las máquinas. Su diseño es complejo, por lo que definir objetivos claros es clave para elegir las estrategias adecuadas, lo que da lugar a la variedad de sistemas operativos existentes. Los sistemas operativos han evolucionado conforme la tecnología ha avanzado, reflejando lo que viene siendo las constantes adaptaciones a las necesidades, problemáticas y retos que le da el ser humano. Desde sus inicios en la década de 1950 es utilizado como herramienta rudimentaria para gestionar el hardware, hasta los sistemas complejos actuales que soportan inteligencia artificial y entornos distribuidos. Su desarrollo ha transformado la informática y nuestra interacción con la tecnología. Tipos de sistemas operativos. Sistemas por lotes sencillos. Se utilizaban en mayor medida antiguamente por el año de 1950, ya que las primeras máquinas eran enormes pero funcionaban únicamente a través de una consola y se caracterizaban por la poca interacción entre el usuario y el trabajo que se ejecuta. Después tenemos los sistemas por multiprogramado. El lote spotting, que significa superposición de la entrada y salida de un trabajo, dio origen a la ejecución de un trabajo, mientras ya se había leído varios en disco, razón por la cual el trabajo de espera se van ejecutando poco a poco. Sistemas de tiempos compartidos. Estos sistemas son la extensión lógica de la multiprogramación, ya que permiten que mientras se ejecuten trabajos o procesos, el usuario pueda interactuar con el mismo y darle instrucciones mientras que a la vez reciba respuestas inmediatas. Sistemas de computador personal. Los computadores personales entraron en auge debido a la accesibilidad económica que permitió su uso por parte de la mayoría de las personas y sus familias. Sistemas paralelos. La tendencia actual ha sido crear sistemas multiprocesadores para poder abarcar cada vez más tareas, ya que tienen un aumento en el rendimiento y mejoran lo que viene siendo la confiabilidad. Sistemas distribuidos. Consiste en distribuir el cómputo entre varios procesadores, cada uno con su propia memoria local. Y por último tenemos el sistema en tiempo real. Se utiliza cuando los requisitos de ejecución de las funciones son altamente estrictos, por lo que este tipo de sistema funciona en forma adecuada cuando produce los resultados esperados en el tiempo establecido. Generación 0. En esta etapa no existían lo que venían siendo los sistemas operativos como los conocemos hoy. Las computadoras eran grandes y complejas, y su funcionamiento dependía de la configuración manual de cables, tarjetas perforadas y lo que viene siendo los switches. En ese entonces no había software de gestión, por lo que tenía que ingresar los códigos en lenguaje de máquinas directamente. También solo un proceso a la vez se podía ejecutar en ese entonces, no existía la multitarea. Y también estaba la interacción manual, que tenía que configurar físicamente la computadora cada vez que iban a ejecutar un programa. Un ejemplo de esto podría ser ENIAC en 1946, donde cada programa requería una reconfiguración completa del hardware. Primera generación. Aquí aparecen los primeros sistemas operativos rudimentarios. Se implementó un modelo de procesamiento por lotes llamado BATS, donde varios programas eran ejecutados uno tras otro sin intervenciones del usuario. Los sistemas operativos que aparecen son los siguientes: General Motor OS, el BASIS, el SHARP OS y el UMES. General Motor OS fue el primer sistema operativo usado en mainframes con tarjetas perforadas. Este permitía a los programadores operar manualmente las consolas, aunque con eficiencia limitada. Después tenemos el BASIS, que fue el sistema operativo de Bell Labs en 1957 a 1971, diseñado para mainframes IBM 704. Aunque fue influyente, nunca se usó en Bell Labs. Después tenemos el SHARP OS, que este funcionó en IBM 704 y luego en IBM 709. Y por último tenemos el UMES, que es un sistema operativo para el IBM 7090, que fue desarrollado por la Universidad de Michigan. Estos sistemas mencionados fueron los primeros en aparecer en la primera generación.
Segunda generación. Se introduce la multiprogramación, permitiendo ejecutar varios procesos simultáneamente. También aparecen lo que vienen siendo los sistemas de tiempos compartidos, donde varios usuarios pueden trabajar en la misma máquina, mejorando lo que viene siendo su eficiencia. Los sistemas operativos de la segunda generación de computadoras podríamos decir también que se caracterizaban por utilizar los transistores, también por ser más pequeños y consumir menos electricidad que los de la primera generación. También se puede decir que se desarrollaron sistemas de tiempo real que procesaban datos y respondían a eventos de forma inmediata. Mi siguiente compañero hablará sobre los sistemas operativos que aparecieron en esta segunda generación. El System 360 o DIS Operating System, que abreviado es DOS, de IBM, está diseñado para facilitar una transición eficiente entre programas en un entorno de procesamiento por lotes, asegurando que el tiempo entre tareas sea mínimo. Para lograrlo, un programa de control permanece en la memoria principal, gestionando la transferencia de control entre funciones. Este sistema ofrece capacidades de multiprogramación en tres particiones, BG, F1 y F2, siempre que se especifique al generar el sistema. Entre los requisitos para el procesamiento por lote se incluyen archivos de entrada y salida independientes a la memoria de 10 KB de almacenamiento para cada partición. Antes de ejecutar el primer trabajo, el programa de control debe de cargar desde el disco a la memoria principal mediante el procesamiento IPL. Un trabajo puede constar de uno o más pasos, cada uno representando una ejecución del programa. Access 1 y 2 fueron sistemas operativos desarrollados para la computadora NetBAP, registrados por Unix Corporation. Estos incluían rutinas residentes, como tarjetas de control, controladores de dispositivos y una rutina para manejar colas de entrada y salida, además de rutinas no residentes, como el intérprete principal de tarjeta, la contabilidad de trabajo y control de impresión. Estas últimas fueron conocidas como rutinas simbiontes, debido a la interacción estrecha entre el sistema principal y los periféricos. Exis 2 introdujo un lenguaje de programación más intuitivo que su predecesor y estableció las bases para el lenguaje de control de Exis 8. También implementó un sistema de archivo de cinta llamado PCF, Program Convert Field, para gestionar elementos fuertes y replicables y absolutos mediante rutinas de utilidad denominadas CRUS. Entre sus compiladores y procesadores se destacaron AGlob, COBOL y Bootstrap, herramientas de conversión. Aunque solo se vendieron 36 unidades del modelo OmniBac 1107, su compatibilidad con el 1108 permitió que Exes 2 tuviera un periodo de uso prolongado. Fue considerado superior en diseño y rendimiento frente a sistemas contemporáneos como los de IBM. Durante su último año, Exes 2 recibió importantes mejoras, como la capacidad de usar computadoras remotas con BIPAC 1004 para entrada y salida. Sabres, sistema operativo diseñado para ser utilizado en vuelos comerciales. La historia del sistema Sabres comienza en 1953 con un encuentro fortuito entre el presidente de American Aerolíneas y el representante de ventas de IBM. 6 años después, en 1959, American Aerolíneas e IBM hicieron realidad esta idea, desarrollando Sabres, un sistema revolucionario que sustituyó las reservas manuales como un sistema automatizado. En 1960, el primer Sabres fue implementado en dos computadoras IBM 7090 en un centro de computación de Nueva York. En 1964
Sabre se consolidó como el sistema corporativo más grande de procesamiento de datos en tiempo real. Tercera generación. Los sistemas operativos de esta generación eran de modo múltiple, de tiempo compartido y procesamiento en tiempo real, además de multiprocesamiento. Comienza en 1964 con la introducción del computador IBM Sistema 360, implementando un sistema operativo para este equipo OS 360, que fue un sistema operativo desarrollado para apoyar una nueva generación de arquitectura de hardware, diseñadas para manejar tanto aplicaciones comerciales como científicas de forma eficiente. Antes de su aparición, las aplicaciones se ejecutaban en hardware con configuraciones independientes, lo que limitaba la flexibilidad. El sistema OS 360 se estructuró con una familia de 3 programas de control que aumentaban gradualmente en complejidad y funcionalidad. Además, el OS 360 introdujo el lenguaje de control de proceso JCL o Hot Control Language, el Master Control Program, escrito originalmente en 1961 en Sport. Después se convirtió en HLL. El Master Control Program o MSP es un líder en muchas áreas, siendo el primer sistema operativo para procesadores. Gestionar fue una de las múltiples primeras implementaciones de la memoria virtual y el primer sistema operativo escrito exclusivamente en lenguaje de alto nivel. Este software fue diseñado para funcionar en hardware propietario. En la cuarta generación surgen las redes de computación para poder compartir recursos tanto en hardware como en software, que será administrado por el sistema operativo. Surge el procesamiento en línea relacionado con el sistema en tiempo real. Surge el concepto de máquinas virtuales y los sistemas de base de datos. El CPM o Control Program para los microordenadores es un sistema operativo para ordenadores de 8 bits. Se parece mucho a DOS, pero no es tan fácil de usar, lo que no es sorprendente, debido a que DOS fue copiado de CPM en 1980. Fue creado por Intel 8080-85, basados en microcomputadoras, y se limitaba a una sola tarea, en procesadores de 8 bits y no más de 64 KB de memoria. Luego se amplió a memoria de 63 bits con capacidad multiusuario. La combinación de CPM y SCNBook fue uno de los primeros estándares de la industria para microcomputadoras, y esta plataforma informática se utiliza ampliamente en los negocios a través de la década de 1970 hasta la década de 1980. Unix, el sistema que revolucionó la computación. En 1969, en los laboratorios Bell, Ken Thompson y Dennis Ritchie desarrollaron Unix en una computadora PDP-7. Su objetivo era crear un sistema multitarea y multiusuario, eficientes para programadores e investigadores. Lo que hizo a Unix tan innovador fue su capacidad de ser portable, lo que significaba que podía ejecutarse en diferentes tipos de hardware sin grandes modificaciones. Un momento clave en su historia ocurrió en el año 1973, cuando el sistema fue reescrito en lenguaje C. Esto permitió su expansión a otras computadoras y lo convirtió en la base de muchos sistemas modernos. En los años siguientes, Unix se dividió en varias versiones, en las cuales tenemos la que es del año 1975, que es la versión 6. Comenzó a distribuirse fuera de Bell Labs, lo que esto llevó al surgimiento de BSD. En 1979, la versión 7 incluyó muchas mejoras como el Shellborn y el soporte para redes. En el año 1983, AT&T lanzó sistema B, que se convirtió en un estándar en entornos empresariales. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 1991, cuando Torvalds desarrolló Linux, un sistema basado en Unix, pero de código abierto. Hoy en día Linux domina en servidores y dispositivos móviles con Android. En 2007, Apple certificó macOS
como un sistema Unix oficial, llevando esta tecnología al mercado de consumo. Hoy en día, Unix y sus derivados siguen siendo fundamentales en la informática, demostrando el gran impacto en la industria, Apple y la revolución de sus sistemas operativos. Para empezar, Apple fue fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, quienes lanzaron la primera computadora Apple. Fue una de las primeras en incluir un teclado y permitir el uso de una televisión como monitor. El gran salto ocurrió en el año 1984, con el lanzamiento del Macintosh, que introdujo la primera interfaz gráfica del usuario, accesible para el público en general. Apple también adoptó Unix en uno de sus sistemas modernos, creando Mac OS, que es ampliamente utilizado por profesionales en diseño, programación y hasta en producción audiovisual. Gracias a su enfoque en la experiencia del usuario y el diseño, Apple ha marcado un estándar en la industria de sistemas operativos. Ahora vamos a hablar de Plato, el pionero en educación digital. En la década de 1960, la Universidad de Illinois desarrolló Plato, el cual se basa en un sistema que es educativo. También introdujo muchas tecnologías avanzadas para la época en la que estaban. Plato fue muy innovador porque permitió, primero que nada, el soporte multiusuario, lo que significa que varias personas podían usarlo al mismo tiempo. Chats y foros, que fueron los precursores de las redes sociales actuales. También introdujo lo que son los correos electrónicos y lo que es la pantalla compartida, que hoy en día son herramientas que son demasiado esenciales en el trabajo colaborativo. También introdujo lo que son juegos multijugadores, un concepto que más tarde sería la base de la industria de los videojuegos en línea. Aunque Plato dejó de usarse en los años 90, su legado sigue presente en la educación y en la informática moderna. Ahora vamos a hablar de PARC, la revolución de Xerox en la computación. El Palo Alto Research Center de Xerox fue responsable de algunos de los mayores avances en la informática. Durante los años 70 y 80, entre innovaciones, destacan lo que es la impresora láser en 1971, que revolucionó la impresión en oficinas y en empresas. El ratón comercial en 1973, una herramienta que cambió la manera en que interactuamos con las computadoras, las interfaces gráficas de usuario en 1975, que fueron las que dieron origen a los sistemas operativos modernos con ventanas e iconos. El editor de texto de 1974, que permitía a los usuarios ver en pantalla exactamente cómo se vería un documento impreso. Y en 1973 el Internet, que permitió conectar computadoras en redes locales y sentó la base de lo que son el Internet moderno. Muchas de estas tecnologías fueron adaptadas por Apple y Microsoft, lo que llevó a la creación de los sistemas operativos gráficos que usamos hoy en día. Ahora vamos a hablar de lo que es PC2 y MS2, el inicio del imperio de Microsoft. En el año 80, IBM necesitaba un sistema operativo para lo que fue su primera computadora personal. Microsoft compró Q2, lo mejoró y lo vendió a IBM con el nombre de PS2 en 1981. Microsoft mantuvo los derechos del sistema y lo lanzó como S2, que se convirtió en el sistema más utilizado en lo que fueron los años 80 y principios de los años 90. Algunas de sus versiones más importantes fueron MS2 1.0 en 1981, MS2 3.3 en 1987, con mejoras en el manejo de los discos duros. El siguiente es MS2 6.22 en 1994, la última versión popular antes de la llegada de Windows. MS2 fue fundamental en la historia de Microsoft, ya que permitió el desarrollo de Windows, que con el tiempo reemplazó completamente a los sistemas basados en la línea de comandos. Ahora vamos a hablar de GNU, el movimiento del software libre. En 1983, Richard Stallman lanzó el proyecto GNU, con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre. GNU se basó en Unix, pero con la pequeña diferencia de que todo su software era de código abierto y podía ser modificado por cualquier persona. Sin embargo, GNU no tenía un núcleo funcional hasta que en 1991 Linus Torvalds creó Linux,
que junto con las herramientas de Linux formaron el sistema Linux. Continuando con los sistemas operativos, macOS, en español, el sistema operativo de Macintosh, es el nombre del sistema operativo creado por Apple para su línea de computadoras Macintosh. Mac fue diseñado e implementado en la Universidad de CMU con el apoyo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es una organización responsable del desarrollo de varias versiones de Unix BSD, la cual se estaba volviendo difícil de manejar, por lo que Mac se desarrolló como una alternativa de BSD más estructurada y pequeña. También es conocido por haber sido uno de los primeros sistemas dirigidos al gran público en contar con una interfaz gráfica compuesta por la interacción del mouse con ventanas, iconos y menús. Esta fue la base del Mac OS clásico y desarrollado íntegramente por Apple, cuya primera versión vio la luz allá por el año de 1985 y su desarrollo se extendería hasta la versión 9 del sistema, lanzada en 1999 a partir de la versión 10, también conocida como Mac OS X, que aquí el sistema cambió su arquitectura totalmente y pasó a basarse en Unix. Sin embargo, su interfaz gráfica mantiene muchos elementos de las versiones anteriores. Ahora continuamos con el sistema operativo SunOS. SunOS fue la versión del sistema operativo derivado de Unix y BSD desarrollado por Sun Microsystems para sus estaciones de trabajo y servidores hasta el principio de los años de 1990. Está basada en los Unix BSD con algunos añadidos de los System B Unix en versiones posteriores. La primera versión, que fue SunOS, estaba basada básicamente en BSD 4.1 y se publicó en 1982. La segunda versión, 2.0, que salió en 1985, usaba BSD 4.2 como una base e introducía una capa sistema de ficheros virtual y el protocolo NFS. La tercera versión coincidía con el lanzamiento de la serie Sun 3 en 1986 e incorporaba varias utilidades del sistema System B. La cuarta versión, que salió en 1989, que migró a la base BSD 4.3 e introdujo un nuevo sistema de memoria virtual, enlazamiento dinámico y una implementación de la arquitectura System B, Streams y O. Y la quinta versión, que es la SunOS 5.0, y las versiones posteriores están basadas en Unix System B Release 4 y han sido conocidas con el nombre comercial de Solaris. Aún para el año de 2010, el núcleo de los sistemas Solaris 10 y OpenSolaris, que es la versión libre, conserva internamente el nombre de SunOS 5.10 y Solaris 5.11 respectivamente. Windows 1.0, Microsoft trabaja en la primera versión de un nuevo sistema operativo que se llama Interface Manager, y es el nombre en clave y se piensa en dejarlo como nombre definitivo, pero Windows prevalece debido a que describe mejor los cuadros y las ventanas informáticas que resultan fundamentales en el nuevo sistema Windows. Windows se anuncia en 1983, pero lleva un tiempo desarrollarlo, lo que los escépticos llamaron como Vaporware, que se traduce como humo informático. Ya para el año del 20 de noviembre de 1985, que fue 2 años después del anuncio inicial, Microsoft lanzó Windows 1.0. Ahora, en lugar de escribir comandos MS, DOS, se pueden desplazar entre pantallas o ventanas señalando y haciendo clic en el mouse. Citando a Bill Gates, dice que es un software exclusivo diseñado para el usuario de PC serio, donde hay menús desplegables, barras desplazables, iconos y cuadros de diálogo que facilitan el aprendizaje y el uso de los programas. También se puede alternar entre varios programas sin tener que salir de ellos y reiniciarlos de manera individual. Al final, Windows 1.0 viene con varios programas, incluido la administración de archivos de MS-DOS, Paint, Windows Writer, bloc de notas y calculadora, así como un calendario, un archivo de tarjetas y un reloj que ayudan a administrar las actividades diarias. Fue el primer intento de Microsoft de implementar un ambiente donde
el operativo multitarea con la interfaz de usuario gráfica en la plataforma de PC, además de Windows Microsoft 1.0, es más que un sistema operativo, ya que integró y suponía una extensión gráfica de MS-DOS. Windows 98, presentado el 25 de junio de 1998, es la primera versión de Windows diseñada específicamente para los consumidores. Los equipos informáticos, pues, son habituales en las oficinas y en el hogar, y comienzan a aparecer los cibercafés, desde donde la gente podía acceder a Internet con el sistema operativo Windows 98 y resultaba más fácil encontrar información en los equipos en Internet. También habían otras mejoras que incluían la capacidad de abrir y cerrar programas más rápidamente y la compatibilidad con discos DVD y dispositivos de bus serie universal, que es conocido como USB. Y otro elemento que aparece por primera vez es la barra de inicio, que permite a los usuarios poder ejecutar los programas sin tener que buscarlos en el menú de inicio ni en el escritorio. Windows 98 es la última versión basada en MS-DOS. Después, por último, está Red Hat Linux, que este sistema operativo es una distribución de Linux creada por, como su nombre lo dice, pues Red Hat, que fue una de las más populares en los entornos de usuarios domésticos, y también es una de las distribuciones Linux de mediana edad, que la primera versión, la versión 1.0, fue presentada el 3 de noviembre de 1994. Muchas gracias. El macOS 9 es la última versión de la familia de sistemas operativos de macOS clásico, que fue introducida por Apple Computer el 23 de octubre de 1999 y sucedida por macOS X. El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanza el Windows 95, que marca un récord de ventas con 7 millones de copias durante las próximas 5 semanas. Es la era del fax modem, el correo electrónico, el nuevo mundo online y los deslumbrantes juegos multimedia y el software educativo. Windows 95 tiene compatibilidad integrada con Internet, conexión de red, por acceso telefónico y nuevas funciones de plug and play que facilitan la instalación de hardware y software. El sistema operativo de 32 bits además ofrece funciones multimedia mejoradas, características más eficaces para equipos informáticos móviles y redes integrales. En el momento del lanzamiento de Windows 95, los sistemas operativos Windows y MS-DOS anteriores se ejecutaban en aproximadamente el 80% de los equipos del mundo. Windows 95 seguía siendo la actualización de estos sistemas operativos. Las versiones de actualizaciones están disponibles en formato de disquetes y CD-ROM. Se presentan en 2 idiomas. En Windows 95 aparece por primera vez el menú de inicio, la barra de tareas, los botones para minimizar, maximizar y cerrar ventanas, se incorporan en un nuevo botón de inicio. A principios de la década de los 90, los entendidos del sector tecnológico habían en Internet. En 1995, Bill Gates publica un mejorado titulado La ola de Internet y califica a Internet como el desarrollo más importante desde la llegada de los equipos informáticos. En el verano de 1995 se lanza por primera vez la versión de Internet Explorer. Este navegador se une a los que ya compiten por hacerse un lugar en la World Wide Web. Otro de los sistemas operativos que estuvo en la década de los 90 ha sido Linux, que es un sistema operativo moderno que puede obtenerse de forma gratuita y que se basa en los estándares de Unix, diseñado para correr de forma eficiente y confiable en el hardware común de PC. Tiene una gran variedad de plataformas. El núcleo kernel del sistema operativo es completamente original, pero que permite que corra una gran parte del software existente y gratuito de Unix, por dando por resultado un sistema operativo completo y compatible con Unix y libre código de propietario. Linux es un sistema multiusuario que proporciona protección entre procesos y corre múltiples procesos de acuerdo a un planificador de tiempo compartido. Para el usuario, el sistema de archivos aparece como un árbol jerárquico de directorios que obedece la semántica de Unix. Linux hace una aparición a principios de la década de los 90. Era el año 1991 y por aquel entonces un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki llamado Linus Torvalds empezó con una afición sin poder imaginar lo que llegaría a este proyecto, a programar las primeras líneas de código de este sistema operativo al que llamaría más tarde Linux. Después de la versión 0.03, Linux saltó en la numeración hasta la 0.10. Más y más programadores a lo largo y ancho de Internet empezaron a trabajar en el proyecto y después de sucesivas revisiones,
Linux incrementó el número de versiones hasta la 0.95, que fue en el marzo de 1992, la primera capaz de ejecutar el sistema X Windows más de un año después, que es por diciembre de 1993. El núcleo del sistema estaba en la versión 0.99 y la versión 1.0.0 no llegó hasta el 14 de marzo de 1994. El 9 de mayo de 1996, Tux fue propuesto como una mascota oficial de Linux. El 9 de junio de 1996 fue lanzado la serie 2.0X y la 2.2X. No llegó hasta el 25 de enero de 1999 y la versión 2.4X hasta el 4 de febrero del 2001. El 17 de diciembre del 2003 fue lanzada la serie actual del núcleo 2.6X y el desarrollo de Linux sigue avanzando día a día con la meta de perfeccionar y mejorar el sistema. Minix se remonta en el año 1987 cuando la primera edición del libro de sistemas operativos, diseño e implementación fue publicado por Andrew S. Tannenbaum, que fue la primera versión de Minix, fue pensado para la enseñanza y se hizo muy popular muy rápidamente. Uno de los primeros usuarios fue un estudiante finlandés, que hoy en día es el más conocido como Linus Torvalds, creador de Linux, quien aprendió todo acerca de los sistemas operativos de la lectura del libro y la modificación del sistema. Con el tiempo pasó a escribir su propio sistema operativo Linux. Una segunda edición de Minix fue lanzada en el 1997. Esta versión ha mejorado en gran medida de la primera versión, pero todavía estaba dirigido a la enseñanza de los sistemas operativos en gran medida. Fue solo con la tercera versión, Minix 3, y la tercera edición del libro publicado en el 2006, que el énfasis cambió de enseñanza a una seria investigación y el sistema de producción, especialmente para sistemas embedidos. Algunas de las muchas diferencias entre Minix 2 y Minix 3 es que el Minix 3 es un sistema operativo de código abierto que se puede utilizar como una base para proyectos de investigación, sino también comerciales para los sistemas donde los sistemas de microkernel dominan el mercado. Gran parte del enfoque del proyecto es lograr una fiabilidad a través de la tolerancia a fallos y técnicos de autosanación. Minix se basa en un pequeño micronúcleo que se ejecuta en modo de núcleo. El resto del sistema operativo se ejecuta como una colección de MMU de hardware. Estos procesos incluyen el sistema virtual de archivos, uno o más sistemas de archivos reales, el administrador de memoria, el gestor de procesos, el servidor de la reencarnación y los controladores de dispositivos. Cada uno se ejecuta como un proceso en modo de usuario independiente. Una consecuencia de este diseño es que las fallas del sistema debido a los errores o ataques son aislados. Por ejemplo, una falla o toma de control del controlador de audio debido a un bug o exploit puede provocar ruidos extraños, pero no se puede dar lugar a una absorción completa en el del sistema operativo. Del mismo modo, los accidentes de un componente del sistema pueden en muchos casos ser automático y transparente, recuperados sin intervención humana. A pocos y algunos demás sistemas operativos son autosanación que Minix 3. El 25 de octubre del 2001 se lanza Windows XP con un diseño renovado centrado en la facilidad y en un centro de servicios de ayuda y soporte técnico unificado. Se presenta en 25 idiomas desde mediados de la década de 1970 hasta el lanzamiento de Windows XP. En el mundo se habían instalado unos 1.000 millones de PCs. Para Microsoft, Windows XP se convertiría en uno de los productos de mayor venta de los años venideros. Es rápido y estable, la navegación en el menú inicio, en la barra de tareas y en el panel de controles es más intuitivo, se incrementa la preocupación y concienciación por los virus y las piraterías informáticos, pero en gran medida los temores se disipan gracias a la posibilidad de realizar actualizaciones de seguridad online. Los usuarios comienzan a entender las alertas sobre datos adjuntos sospechosos y virus. Windows XP Home Edition se caracteriza por un diseño visual limpio y simplificado que facilita el acceso a las funciones más usadas. Diseñado para el uso del hogar, Windows XP ofrece mejoras como el asistente para configuraciones de red, un reproductor de Windows Media, el Windows Movie Maker y funciones optimizadas para la fotografía digital. Windows XP Professional lleva los sólidos cimientos de Windows 2000 hasta el equipo de escritorio,
lo que mejora la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento. Con un diseño visual renovado, Windows XP Professional incluye funcionalidades para equipos informáticos comerciales y domésticos avanzados, como la compatibilidad con escritorios remotos, un sistema de archivos cifrado y avanzadas características de red y restauración del sistema. Una de las mejoras claves para los usuarios móviles incluye la compatibilidad con redes inalámbricas, que sería siendo el 802.1x, el Windows Messenger y la asistencia remota. Durante estos años aparecieron varias ediciones de Windows XP. La edición de Windows XP de 64 bits es el primer sistema operativo de Microsoft para procesadores de 64 bits, diseñado para trabajar con grandes volúmenes de memoria y proyectos, como programas de efectos especiales de películas, animaciones de 3D e ingeniería y científicos. El Windows XP Media Center Edition está pensado para el entretenimiento y el uso doméstico de equipos. Permite navegar por internet, ver televisión en directo, disfrutar de colecciones de música y videos digitales y reproductores DVD. Windows XP Tablet PC Edition, desarrollada para la visión de los equipos informáticos basados en lápiz. Los equipos tablet incluyen un lápiz digital para el reconocimiento de escrituras manual y además se pueden usar con el mouse o con el teclado. Windows Vista presentó al mercado en 2006 con el sistema de seguridad más sólido conocido hasta el momento, el control de cuentas de usuario. Ayuda a evitar que software potencialmente dañinos ejecute cambios en el equipo. En Windows Vista Ultimate, el cifrado de unidad de BitLocker brinda mejor protección de datos al equipo a medida que las ventas de equipos portátiles y las necesidades de seguridad aumentan. Además, Windows Vista introduce mejoras en el reproductor de Windows Media, ya que cada vez más personas comienzan a ver sus equipos como ubicaciones centrales de medios digitales. En ellos pueden ver la televisión, mirar y enviar fotografías y editar videos. Windows Vista Ultimate representó una evolución significativa en el diseño y funcionalidad de los sistemas operativos de Microsoft. Entre sus principales innovaciones destacó la renovada interfaz Windows Aero, que introdujo efectos de transparencia, animaciones y un aspecto visual más moderno. Además, el botón inicio fue rediseñado, adoptando un estilo más minimalista. La búsqueda de archivos y programas adquirió un papel central gracias a su integración en el menú de inicio, lo que permitió a los usuarios localizar información de manera más rápida y eficiente. Por otra parte, Windows Vista se lanzó en 35 idiomas y presentó diversas ediciones, cada una adaptada a diferentes necesidades, siendo Ultimate la versión más completa. En términos de seguridad, incorporó el control de cuentas de usuario para restringir cambios no autorizados, el BitLocker para el cifrado de discos duros y el Windows Defender para combatir amenazas. Asimismo, se optimizó el rendimiento con tecnologías como Superfetch y ReadyBoost, que mejoraron la gestión de memoria y aceleraron el sistema. Finalmente, su conectividad fue reforzada con mejor compatibilidad con redes Wi-Fi y IPv6, facilitando el acceso a redes empresariales y domésticas. Windows Vista Ultimate, a pesar de sus innovaciones en diseño y seguridad, no logró la aceptación esperada debido a su alto consumo de recursos y problemas de compatibilidad. No obstante, sentó las bases para el desarrollo de Windows 7, un sistema operativo diseñado para la creciente era de la movilidad y la conectividad inalámbrica. Con el auge de los equipos portátiles y las conexiones Wi-Fi en espacios públicos como cafeterías, Microsoft optimizó la gestión de redes, facilitando la conexión y el intercambio de archivos mediante la función Grupo Hogar. Uno de los cambios más notables en Windows 7 fue la mejora de la interfaz gráfica y la interacción con las ventanas. Se introdujeron funciones como AutoSnack, AutoSpeak y AutoCheck. Además, la barra de tareas fue rediseñada con iconos más grandes y la posibilidad de anclar aplicaciones para un acceso más rápido. A nivel técnico, Windows 7 se destacó por su mayor rendimiento y eficiencia, reduciendo el consumo de recursos en comparación con Vista. La administración de memoria fue optimizada, permitiendo un mejor desempeño en equipos menos potentes. Asimismo, la compatibilidad con hardware y software fue mejorada significativamente, incluyendo el nuevo Windows XT, que permitía ejecutar programas antiguos sin problemas.
En el área de seguridad se perfeccionó BitLocker, que ahora incluye la función BitLocker to Go para dispositivos USB, y se reforzó la protección contra amenazas con Windows Defender mejorado. Gracias a estas mejoras en estabilidad, rendimiento y experiencia de usuario, Windows 7 se convirtió en uno de los sistemas operativos más exitosos de Microsoft, consolidando muchas de las innovaciones introducidas en Vista y corrigiendo sus principales deficiencias. Windows 7 logró destacarse por su estabilidad y eficiencia, mejorando el rendimiento y la experiencia del usuario. Sin embargo, con el crecimiento de los dispositivos móviles y las pantallas táctiles, Windows 8 marcó un cambio radical al introducir una interfaz completamente renovada centrada en la movilidad. La eliminación del clásico menú inicio y su reemplazo por una pantalla de inicio interactiva con mosaico dinámico representó el cambio más significativo, ofreciendo información en tiempo real y adaptándose principalmente a pantallas táctiles, aunque aún compatible con mouse y teclado. Además, Windows 8 incluyó la tienda Windows, permitiendo descargar aplicaciones optimizadas para la nueva interfaz. A pesar de su enfoque en la movilidad, el sistema conservó un escritorio tradicional mejorado con una nueva barra de tareas y un sistema de administración de archivos simplificado. La introducción de Windows RT, diseñado para dispositivos con procesador ARM, ofreció una versión optimizada para equipos ligeros con mejor duración de batería, pero limitados a apps de las tiendas Windows. A su vez, se mejoró el rendimiento con un arranque más rápido, mayor compatibilidad con redes 4G y una integración más fuerte con la nube a través de SkyDrive, quien ahora se nombra OneDrive. A pesar de estas innovaciones, la eliminación del menú inicio fue muy criticada, lo que llevó a Microsoft a lanzar Windows 8.1, una actualización que equilibró la experiencia entre dispositivos táctiles y tradicionales. Mientras Microsoft adaptaba su sistema para facilitar la transición a dispositivos táctiles y mejorar la conectividad en la nube, Ubuntu por su parte siguió su propio camino, con un enfoque en la accesibilidad, el software libre y la integración en la nube. Ubuntu se consolidó como una alternativa sólida para aquellos que buscaban una experiencia abierta, flexible y eficiente en el mundo de los sistemas operativos basados en Linux. Ubuntu, cuyo nombre proviene de una palabra africana que significa humanidad hacia otros, ha reflejado ese espíritu en su enfoque de software libre desde su lanzamiento en 2004. Su primera versión, Ubuntu 4.10, rápidamente ganó popularidad entre los entusiastas del software libre para ofrecer una experiencia de alta calidad sin costo. A diferencia de otras distribuciones comerciales de Linux, Ubuntu es completamente gratuito para descargar, usar, compartir y mejorar. Con el paso del tiempo, Ubuntu se ha consolidado como el sistema operativo de referencia para el proyecto OpenStack y es ampliamente utilizado en servicios en la nube como S2 de Amazon y Rackspace. Muchos fabricantes de computadoras, incluyendo Dell, HP, Asus y Lenovo, preinstalan Ubuntu en sus dispositivos, lo que ha ampliado su adopción a nivel global. La distribución también es conocida por su enfoque en facilitar el desarrollo de software en escritorios y servidores, gracias a su infraestructura compartida y su capacidad para entregar códigos eficientes en diversas plataformas. Además, con innovaciones como Snacks Packages y un sistema optimizado para la nube y contenedores, Ubuntu continúa siendo una opción clave tanto para usuarios individuales como para empresas. Así como los sistemas tradicionales han evolucionado para adaptarse a las necesidades de los usuarios, los dispositivos móviles han impulsado el desarrollo de sistemas operativos especialmente diseñados para la conectividad, la interacción táctil y el uso multimedia. En este sentido, los sistemas operativos móviles no solo han transformado la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que también han configurado el panorama de dispositivos portátiles en todo el mundo. Los sistemas operativos móviles como Android e iOS dominan el mercado. En 2013, Android lideraba con un 79,3% de cuota, seguido de iOS con un 13,2%, mientras que otros como Windows Phone y BlackBerry OS tenían menor partición.
Sin embargo, para 2024, Android mantenía el liderazgo con un 73,52%, mientras que iOS creció a 26,01%. Nuevos sistemas como Kaios ganaron relevancia en nichos específicos y Samsung lanzó su propio sistema operativo independiente, Tizen, alcanzando un 0,31% de cuota. Por otro lado, plataformas como Firefox OS y Windows Phone desaparecieron, consolidando a Android e iOS como los principales actores en el mercado móvil. Algunos expertos consideran que la quinta generación de sistemas operativos alcanzó su punto culminante con Windows 7, debido a las innovaciones claves introducidas en ese sistema, como la interfaz gráfica optimizada y el soporte mejorado para hardware. Aunque Windows 7 fue un hito, muchos consideran que la verdadera quinta generación se extiende más allá, con versiones como Windows 8, 10 y 11, que se adaptaron a las nuevas necesidades tecnológicas. La evolución de los sistemas operativos ha sido un proceso continuo, mejorando no solo la funcionalidad, sino también la interacción con el usuario y la adaptación a nuevas tecnologías. Desde Windows 8, la integración con la nube y la inteligencia artificial ha sido más profunda, mejorando la seguridad, la personalización y la virtualización. La computación en la nube permite acceder a archivos desde diferentes dispositivos y asistentes virtuales como Cortana han mejorado con IA. La virtualización a través de tecnologías como Windows Subsystem for Linux también ha avanzado considerablemente. En resumen, hemos visto una transformación constante en áreas como la interfaz gráfica, la nube, la IA y la virtualización. A pesar de los hitos alcanzados con sistemas como Windows 7, la evolución sigue, abriendo paso a innovaciones como la computación cuántica, la realidad aumentada y el uso de chips especializados en IA. La evolución de los sistemas operativos no ha llegado a su fin y de hecho sigue adelante con nuevas versiones y tecnologías, preparando el terreno para las innovaciones que definirán el futuro.